que sea algo privado nuestro, pero está bien, no importa. Pero lo que vamos a estudiar hoy, yo quiero que usted solamente escuche, ¿está bien? Y yo le voy a dar un espacio para que haga pregunta y respuesta después que yo termine. ¿Estamos bien? Normalmente lo hacemos, ¿verdad? Interactuamos entre todos, pero yo quiero hacerlo al final. Y al final, por favor, Junior, cuando hagamos esa pregunta, yo quisiera que se corte Facebook, por favor. ¿Ok? Ahora, yo quiero introducir el estudio hablándole un poquito de mí y una experiencia para usarlo como ilustración o introducción al estudio de esta mañana. Me gustaría que oráramos y entonces le explico lo que quiero decir. ¿Oramos? Padre querido, gracias por su amor y su bondad. Háblenos en esta mañana, usted sabe lo que necesitamos. Y que hay personas aquí o todos tenemos dificultades. Necesitamos consuelo por el dolor de haber perdido seres queridos. Necesitamos su dirección porque no sabemos qué hacer con nuestra vida o con situaciones que tenemos. Necesitamos su poder de sanidad para que sane a nuestros familiares, amigos o aún a nosotros mismos de nuestras enfermedades. Pero aún más, Padre Santo, entendemos que necesitamos que usted restaure nuestra vida espiritual. Que nos guíe a entender su palabra y cómo usted quiere hacer eso. Que no fue un asunto que usted dejó al azar o algo que usted dejó, Señor, para que yo lo haga de acuerdo como yo pienso, o que busque la forma a mi manera o de hacerlo, sino que usted dejó claro en su palabra cómo lo haría. Oh Señor, usted sabe que hay muchas cosas de esas que nosotros no entendemos y queremos hablar de alguna de ellas hoy. Y le pedimos, o yo le pido, Padre, encarecidamente que usted me quite del medio. Y que cuando leamos su palabra, la gente no me oiga a mí, sino que le oiga a usted. Y que podamos aceptar lo que usted dice, porque es el beneficio que tenemos. Gracias por Jesús. Que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo me bauticé en el año 1990. Apenas tenía casi 19 años y medio. Muchas cosas que entiendo hoy no las entendía entonces. Yo recuerdo que cuando conocí a la iglesia, lo hice después de haber dejado de hacer lo que yo pensaba que Dios quería que yo hiciera. Para los que no saben, yo llegué a este país jugando béisbol profesional. Yo fui beisbolista profesional y así llegué a Estados Unidos. Yo me hice profesional cuando tenía casi 18 años. Y los que conocen el béisbol saben que el equipo de los Marineros del Seattle fue el que me hizo a mí profesional y me trajo a este país. ¿Por qué yo le digo esto? Porque quiero usar algo que yo aprendí. Hay muchas lecciones que yo he aprendido que traigo de esa experiencia para mi experiencia cristiana y aún como líder en la iglesia. Y yo quiero usar una de ellas como ilustración, que cada vez que oiga personas mencionarlo, espero que sepan lo que están diciendo. Me explico. Cuando la iglesia habla de unidad, o cuando se habla de unidad en la iglesia, muchas personas usan una palabra que algunos la dicen correctamente, otros no, yo no sé, pero pienso siempre que espero que lo hagan correctamente, y es que nosotros en la iglesia somos un equipo. ¿Lo han escuchado? Cuando yo, en mi experiencia, oigo esa palabra, me perturba. Le explico. Porque para mí tiene un significado totalmente diferente. Un equipo es un lugar donde hay un manager que decide lo que se hace y no se hace, que discrimina a las personas para lograr su objetivo y pone a jugar al que él quiera, cuando él quiera, como le conviene, como él le parezca, aunque la persona tenga la habilidad para hacerlo bien. ¿Me sigue? En un equipo existe el concepto de que hay alguien que compra con dinero la habilidad de un individuo para lograr sus metas. Y la meta siempre es de hacer dinero, de conseguir poder y fama. Los que conocen lo que les estoy diciendo, estamos de acuerdo con eso. Y se crea el concepto realmente de que el equipo está basado en un manager
o un dueño que invierte su dinero para que ellos hagan lo que él quiera. La iglesia no es así. La unidad de la iglesia no está bajo ese concepto. La Biblia no está de acuerdo con ese concepto. Ahora, le estoy hablando de mi punto de vista. Tal vez usted entiende lo que significa cuando usted quiera decirlo. Tal vez alguien dice que nosotros somos un equipo cuando habla de que Jesús es el manager y nosotros somos los jugadores y que entonces Jesús nos usa a cada uno. Pero hay un problema en el béisbol con ese concepto. Solamente de 40 jugadores, 9 juegan. ¿De cuánto? 40. Y esos 9 tienen que luchar para lograr una posición y jugar. Y cuando la logra, juega todo el tiempo. Y los otros 31 lo ven jugando. Y tiene que ocurrir que alguien se lesione o que se enferme para tratar de poner a otro en su lugar. Pero si no, ese va a jugar todo el año. Los demás están sentados mirando el juego, aunque le pagan su dinero. ¿Quién decide hacer eso? El manager del equipo. ¿Entienden por dónde voy? La iglesia no es así. Pero nosotros creemos que sí es así. Me explico. La Biblia enseña que el ser humano siempre ha creído que Dios es un Dios todo capaz y poderoso. ¿Sí o no? Pero que nos dejó a nosotros en la tierra para que nosotros hagamos las cosas como creemos que Él dice que las tenemos que hacer. Los judíos tenían ese problema. Y por eso yo quiero que leamos Hebreos capítulo 9. Escuche, por favor. Hebreos fue escrito para un grupo de judíos que no había aceptado a Cristo como su Salvador. Y que aunque tenían un sistema religioso, no habían puesto a Cristo como el centro de la salvación. Y los fariseos, en ese concepto de la iglesia, se formularon ellos como los managers del equipo, quien discriminadamente decidían qué hacía quién y qué no hacía, y cómo ellos se convirtieron en los que dirigían y controlaban todo, y se colocaron en un lugar de indispensabilidad para los demás. ¿Sí o no? Leemos capítulo 9, versículo 6 en adelante. ¿Qué texto? 9, 6 en adelante. Dice el texto lo siguiente: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios ¿de qué? Del culto. Y está hablando de qué? Del santuario terrenal, y los sacerdotes que entraban a hacer su parte en el culto de los sacrificios. Síganme. Pero en la segunda parte solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los que pecadores, ¿de qué? Pecados de ignorancia del pueblo. Y el sumo sacerdote era ¿quién? Era el que dirigía a los sacerdotes y que tenía la capacidad divina o la autoridad de Dios para entrar a ese lugar una vez al año, ¿verdad? Y el tema no es del santuario. Ponga mucha atención. Entonces lo que va a decir ahora el texto que viene. Versículo 8. Dice: el Espíritu Santo da a entender con esto. ¿Qué es esto? Le pregunto. Lo que acabamos de leer, que el sumo sacerdote entraba ¿cuántas veces? Una vez al año, a ofrecer por los pecados ¿de quién? Del pueblo y de él mismo. ¿Sí o no? Dice aquí el profeta que el Espíritu Santo, versículo 8, da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, ¿verdad? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo de ¿qué? Dice, ¿para quién? Para el tiempo presente, para nosotros. El hecho de que el sacerdote entraba
una vez al año, ¿verdad?, para ofrecer los pecados, por los pecados del pueblo, y por él era símbolo de ¿qué? De que todavía no se habría abierto el camino para llegar al lugar santísimo, y que era símbolo para nosotros hoy en día. El texto sigue diciendo, versículo cual estamos leyendo, 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, ¿qué dice el texto? Lea con cuidado, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ¿qué? Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de tomar ¿qué? De formar las cosas. Pero estando ya presente ¿quién? Cristo, sumo ¿qué? Sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y ¿qué dice? Y más perfecto tabernáculo, uno no hecho de manos, sino de ¿quién? Ni de esta creación, y no porque sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, ¿qué dice? ¿Cuántas veces? Para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna ¿qué? Redención. Noten algo, escuche bien ahora. El autor de Hebreos, consciente a quien le habla, le explica que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Y es que ellos están haciendo las ceremonias, el culto y todo lo que implicaba hacer eso como el centro de su vida espiritual. A tal punto que los sacerdotes tomaron el lugar de Cristo. ¿Sí o no? Hago pausa para que lo asimile. La gente dependía de ellos. ¿Para qué? Para que ellos lo llevaran ¿a quién? Ante Dios. A tal punto que cuando Cristo viene, ¿quién era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús? Caifás. ¿Y qué hizo Caifás con Cristo? Lo que fue el que planificó matarlo. ¿Por qué? Porque por hacer concentración en las ceremonias y en los cultos y en el sistema, quitaron de centro ¿a quién? A Dios, y tal punto que cuando Cristo vino no lo aceptaron como Dios ni como el que cumpliera todos los símbolos que enseñaba lo que ellos hacían. Ellos se olvidaron de que ellos representaban ¿a quién? A Cristo, que realmente podía hacer la obra de limpiar, de perdonar pecados y de hacer perfecto al hombre. Así que el autor de Hebreos, consciente de eso, le dice a ellos: yo quiero que ustedes entiendan esto, que cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, eso tenía un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que ellos no eran suficientes para perdonar sus pecados y perfeccionarlo, porque aún tenían que ofrecer pecados por ellos, o sacrificios por sus propios pecados, implicando el autor de Hebreos que la iglesia, ellos como iglesia, no podían hacer del centro a ningún hombre, porque ningún hombre era indispensable, ni siquiera necesario para la salvación. Y que no importa qué título tuviera, qué capacidad espiritual tuviera, ni qué responsabilidad Dios le diera, ninguno, no existía ni ayer ni hoy, ninguno puede hacer y tomar el lugar de Cristo. Pero lo hicieron. ¿Sí o no? Y cuando Cristo vino, a Cristo no lo recibieron por motivación, por dirección de los mismos dirigentes de la iglesia. Y fue los mismos dirigentes de la iglesia que mataron a Cristo e indujeron al pueblo a que aceptaran que Él no era el Mesías. Imagínenselo, el sumo sacerdote, que en el texto que estamos leyendo implicaba que Él se entraba una vez al año, donde Dios literalmente descendía. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a ver que era tan serio eso que ellos tenían que entrar con una campana en la cintura, porque si él no había estado preparado para encontrarse en ese lugar, moría instantáneamente, y había que arrastrarlo con una soga, porque tampoco nadie podía entrar.
Y le amarraban una campana para que supieran que él todavía estaba vivo, porque escuchaban el ruido de la campana mientras él se movía, implicando que él se preparó bien para estar haciendo lo que hacía, o si no moriría, y había que alarlo con la soga, porque nadie podía ¿qué? Entrar. Y el autor de Hebreos le dice a ellos: yo quiero que ustedes entiendan que eso era un símbolo de algo que deben de entender ustedes, y lo que hoy nosotros que lo leemos debemos de entender. Pero ¿saben qué? El enemigo ha tratado de que nosotros no lo entendamos, a tal punto que la historia se está repitiendo. Y la iglesia cree hoy en día que depende de un individuo en la tierra, Dios en el cielo y el individuo en la tierra, para ver cómo lo ayuda en sus necesidades, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que quien es el que tiene la única capacidad para suplir es Cristo. Que ningún dirigente de iglesia, ni el pastor o nadie tiene la autoridad para tomar el lugar de Cristo o dejar que lo pongan en el lugar de Cristo, porque él no tiene el poder para hacer lo que Cristo hace por cada ser humano que cree en él. El texto está diciendo, mi querido amigo, si lo traemos hoy en día, que cualquier líder de iglesia, no importa que sea el presidente de cualquier asociación general, es un ser humano que tiene la misma necesidad que usted y yo tenemos de buscar a Cristo para que Él nos perdone los pecados, y que si hacemos algo para la iglesia, no es porque nosotros tenemos la autoridad o el poder, es porque lo necesitamos tanto como lo necesitan ustedes. El texto por eso lo dice, que ellos ofrecían ¿por quiénes? Dice, por el pueblo y por ellos mismos. Por eso usted ve que el texto habla de la implicación de poder llegar ¿a quién? A Dios. Porque el texto dice que eso implicaba que ellos podían entrar una vez al año, implicaba que no había forma de que el camino se abriera para llegar a Dios por la acción de ningún ser humano. Escuche, por favor. El texto está enseñando que eso se hacía una vez al año, y lo dice el texto, es figura de lo que pasa presente hoy, que tenemos que entenderlo, porque ellos no podían abrir el camino para que el ser humano llegara a Dios o al Padre. No había capacidad en ellos para hacerlo. ¿Por qué? Porque eran pecadores que necesitaban hacer lo mismo. Y el texto enseña que Cristo fue el que vino a abrir ese camino para que la gente pueda llegar a Dios sin tener que usar a ningún intermediario, porque no existe ningún intermediario capaz de llevar a otro a Cristo. No existe. A tal punto que Hebreos 10 lo dice, lo leemos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a Dios? Versículo 19, por favor, de Hebreos 10. ¿Lo tienen? Así que, hermanos, el autor de Hebreos le dice a ellos ¿cómo? Así que, hermanos, tenemos que dice, libertad. ¿Para qué? Para entrar en el lugar que, escuche, la libertad que no tenían los sumos sacerdotes antes de que llegara Cristo, ahora el que se entrega a Cristo la tiene. Escuche, yo espero que usted me entienda que la cohibición que tenían los sumos sacerdotes de entrar solamente una vez al año, Cristo la eliminó, y ahora cualquier persona por Él puede llegar directamente donde llegaban ellos una vez al año. Y no solamente implica que podemos llegar, sino que lo podemos hacer todo el tiempo cuando sea necesario. No esperar una fecha específica, en un momento específico, cuando tenga un problema. ¿Lo leemos? Versículo 19 otra vez dice, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar que santísimo. ¿Cuál es ese lugar donde está el trono de Dios? Por la sangre de, ¿qué dice? Y Cristo, por eso el texto que sigue dice lo siguiente, por el camino que nuevo y vivo. ¿Cuál era el camino viejo y muerto? El camino que usaban los sumos sacerdotes para entrar una vez al año. ¿Por qué era un camino viejo? Porque ya Cristo eliminó la pared que dividía el lugar donde la gente no podía entrar. Y ahora todo el que acepta a Cristo puede llegar directamente a Dios, pero solo a través de Jesús.
El texto lo dice. Dice, por él que camino nuevo y vivo, que él que dice, se abrió para él mismo. No. Abrió para los pastores. No. Abrió para los líderes de iglesia. No. Para todo el mundo que lo entiende. Nos abrió, dice. ¿Qué dice que nos abrió? ¿A través de qué dice? Del velo, que es que su cuerpo, cuando Cristo murió, ¿se acuerdan qué pasó? La Biblia dice, Mateo, no lo quiero leer, Mateo 27:50 creo que es. Dice el texto que cuando Cristo murió, algo rompió el velo y señala muy claro que fue de arriba para abajo que se rompió, implicando que hubo alguien que desde arriba rompió el velo cuando Cristo murió, implicando, mi querido amigo, escuche, que la pared que separaba o el velo que separaba, que el hombre no podría llegar directamente a Dios, Cristo en la cruz la rompió, la quitó del medio. Y ahora no importa el ser humano, ni la necesidad que tenga, ni el pecado que tenga, si se entregó a Cristo realmente, está allí con Dios en su trono, dice la Biblia. Porque a través de Cristo entró por ese lugar que no necesita más nadie para entrar que a Jesús. Yo no entiendo entonces por qué, escuche, hay miembros de iglesia que creen que el pastor o el líder es indispensable para que le ayude a llegar a Dios cuando ese es el lugar de Cristo. ¿Entiende? Que si no me llamaron, que si no me visitaron, que si no me dijeron nada, who cares? Solamente Jesús puede acercarnos a Dios. No existe ninguna necesidad que ningún miembro de iglesia tenga que el pastor o el líder sea indispensable para suplirla. No existe. Que si le llamé y no me contestó, ¿qué problema? Que si estaba enfermo y no oró por mí, que si no me visitaron, querido amigo, eso es poner al hombre en lugar de Cristo. No hay necesidad que un miembro de iglesia tenga donde alguien sea indispensable para que supla su necesidad. Si el pastor no oró porque usted está enfermo, órele a Dios, porque Dios es el único que lo puede sanar. No hay que buscar a nadie que sea intermediario para llegar a mí. Dios no le dio ese título a nadie. Cristo fue el que tomó ese lugar, y usted, donde quiera que esté, en el problema que esté, puede llegar a Dios directamente sin tener que pedirle a nadie que ni siquiera ore por usted. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque hemos agarrado la idea diabólica de pensar que Dios puso a hombres que son los que tienen que velar por mí en mi vida espiritual, y no es cierto. El problema está basado en la irrealidad que tenemos de Dios. ¿Sabía eso? Como Dios no lo podemos ver ni palpar, tenemos que buscar a alguien que sea el que tome el lugar de Dios, que podemos ver y palpar, para ver cómo si esa persona aparece, entonces yo me siento que Dios está conmigo. Pero eso no es bíblico, eso no es cierto. Y si usted es una persona que tiene influencia con los demás, no deje que la gente lo ponga en ese lugar, porque ese lugar solamente le corresponde a Jesús. Por eso usted ve que hay lugares que la iglesia, la gente muere espiritualmente porque recarga sobre los líderes lo que Cristo debe hacer por ellos. Hay gente que muere espiritualmente porque recarga sobre los líderes lo único que Jesús puede hacer por ellos. Usted ve que hay gente que se acerca a uno: pastor, ¿usted puede orar por mí? Sí, usted oramos juntos, pero yo solo no voy a orar. Alguien me dijo una vez: pastor, es que su oración puede llegar más a Dios que a la mía. ¿Y quién le dijo a usted eso? ¿De dónde usted sacó esa idea? Porque yo soy el pastor, el título. Usted se equivocó, porque la Biblia no enseña eso. Que si el pastor no me visitó o el hermano no me visitó cuando estoy enfermo, ya es un problema, como si me voy a morir y la enfermedad me va a matar porque nadie oró por mí. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sale eso en la Biblia? Que si me siento triste y nadie me llamó para orar por mí, ahora mi tristeza me va a matar. ¿Y de dónde sale eso en la Biblia? No sale de ningún sitio. Porque lo que pensamos que el hombre debe hacer, es el único que lo puede hacer es Cristo.
Y usted no tiene que esperar que nadie ni nadie lo visite, ni ore por usted para usted llegar a Dios y que Dios le supla su necesidad. Usted puede hacerlo solo. Y si no lo hace solo, tendrá problemas, porque aunque yo como pastor o un dirigente de iglesia o un hermano quiera llevarlo a Cristo, si usted no quiere, no va a poder llevarlo, porque nadie lo puede cargar a Dios. ¿Entiende? Los judíos tenían ese problema. Y los sacerdotes hicieron que la iglesia dependiera de ellos para todo. Y no se atrevían a hacer nada sin permiso de los sacerdotes porque era pecado. Porque se colocaron, como la iglesia católica colocó al sacerdote en la tierra, indispensable hasta para llegar a Dios y pedir perdón por los pecados. ¿Sí o no? Quiero darle una ilustración de eso. Vayan conmigo a Juan 8, por favor. Juan 8. Juan 8. La iglesia sobrecarga a los líderes porque quiere ponerlo en el lugar de Cristo. Y hay líderes que se dejan poner allí y usted lo ve que parece que tienen toda la autoridad dada por Dios para tomar todas las decisiones en la iglesia, para hacer todo lo que hay que hacer. Hay gente que sobrecarga al otro en la iglesia porque no quieren ser responsables. Y a gente que le da todo lo que hay que hacer a uno solo porque que nadie quiere ser responsable, porque él es el que tiene la autoridad y a él es que le pagan para hacerlo. Escuché a alguien decir un día: pastor, a un amigo mío le dijeron: pastor, ¿usted que le pagan para visitar a los hermanos? A mí no. Ese problema lo tenemos hoy, el mismo problema de los judíos, porque queremos poner los líderes en el lugar de Cristo cuando se trata de mi responsabilidad con Dios. ¿Me van entendiendo? San Juan 8 fue que dije, ¿verdad? Escuche esto. Mucha gente conoce el texto porque habla de quién, de la mujer adúltera y cómo Cristo le perdonó los pecados y le dijo que vete y no peques más. Ahora yo lo voy a leer en otro contexto. Yo quiero que usted nos, porque normalmente leemos el texto colocándonos en el lugar de quién, de la mujer. ¿En qué lugar nos ponemos cuando leemos el texto? En el lugar de la mujer, ese pecador que quiere saber que Cristo le perdona y que puede seguir que sin condenación. Pero vamos a ponernos ahora del otro lado, ¿le parece? ¿Lo leemos? San Juan 8. Usted conoce el texto muy bien. Versículo 1, sí, versículo 1. Dice el texto: Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Por la mañana volvía al templo. Y todo, ¿qué dice? El pueblo vino a él. ¿Qué hizo Jesús después de orar? Que se iba al monte de madrugada a Cristo a orar. Verá que si Cristo lo hacía, nosotros también tenemos que hacerlo. Verá, temprano en la mañana. Jesús se iba a orar y después volvió al templo. ¿Dónde fue que volvió? Al templo. Donde se reunía aquí la iglesia, el pueblo de Dios. Y cuando llega al templo pasa el fenómeno que usted conoce. Dice, versículo 3. Entonces los escribas y los que fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de ¿qué? En el templo. ¿Quiénes fueron los que fueron? Los dirigentes de la iglesia, los maestros de la iglesia, de la ley, fueron y le llevaron a Cristo en el templo donde estaba reunida la iglesia, esta mujer. Y si usted lee el deseado de toda la gente, dice que la llevaron hasta que en paños menores, porque la agarraron en el mismo acto de adulterio y así la sacaron de la casa y se la llevaron a Cristo. Hay autores que dicen que fue desnuda, que la llevaron y le entraron por el templo para que Cristo la condenara y le cayeran a pedrada. Los fariseos pensaron que tenían todo el cuadro completo y perfecto para condenar a Cristo y quitarlo del medio. Escuche, ¿qué es lo que querían hacer? Quitarlo del medio. Y dijeron, bueno, aquí sí ya está preso. ¿Por qué? Porque hay una ley que enseña que a las mujeres adultas había que apedrearlas. Moisés escribió esa ley. Eso es bíblico. En aquel tiempo existía eso. Y entonces, ¿qué pasa? Dijeron, bueno, así que si Cristo no la condena,
la gente no lo va a seguir más porque la gente no va a seguirlo a él, que no quiere practicar la ley de Moisés que todo el mundo conoce que había que hacer. Y si la condena y la apedrea, también la gente no le va a seguir porque ya va a ver que no es tan amoroso, ni tan gentil, ni tan amable como él dice que vino a ser con los hombres. Así que pensaron que tenían todo el cuadro arreglado. Si la condena está preso y si la no condena también, ganamos. ¿Quiénes hicieron eso? Los que tenían que presentar a Jesús como el centro y el único mediador para llegar a Dios, lo quitaron del medio, intentando matarlo. Se note lo que hace eso con el pueblo. Lea conmigo. Versículo 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido ¿qué? En el acto de adulterio. ¿Cómo le llamaron? No, a él, a Jesús. Y eran hipócritas. Maestro, te queremos matar, pero tú eres el maestro. No te queremos aquí, pero tú eres el maestro. No queremos ni siquiera seguirte, ni que tú influencies a nadie, pero tú eres el maestro. Conveniencia. ¿Sabe usted que ocurre lo mismo hoy? Que la gente por conveniencia pone a alguien en un pedestal que no lo quiere ver allí, porque así lo hace responsable a él de lo que ellos tienen que hacer. ¿Sabía eso? ¿Qué es lo que pasa hoy? Que en la mayoría de iglesias y lugares donde la gente no hace su trabajo, quiere colocarle todo al pastor, a un líder de iglesia, que lo haga todo, porque esa es su responsabilidad, y se excusan de la suya con eso. ¿Sí o no? Por eso el texto dice que maestro. ¿Se nota lo que dice el texto? ¿Te voy a decir algo, hermano? No, eso vamos, la respuesta se la doy ahorita cuando hagamos la conclusión. Porque ella tiene, la pregunta es importante. ¿Por qué el hombre no aparece? Porque los fariseos, los líderes de la iglesia, habían hecho el cuadro con la única intención, no de guardar la ley, sino de quitar a Cristo del medio. Hago un paréntesis aquí, porque no puedo pasarlo por encima. Usted sabe que esa práctica todavía sigue siendo igual hoy en la iglesia. Que le armamos el cuadro al hermano que no nos cae bien cuando comete errores para ver cómo lo quitamos del medio. Y que condenamos al que no me cae bien y al que me cae bien le escondemos sus pecados, como hicieron ellos con el hombre que estaba en adulterio con ella. Ese es otro tema, cierro el paréntesis. Porque el que tiene mala intención nunca está realmente dispuesto a demostrar amor a Dios y cuidar a sus hermanos. Lo que quiere es cuidar su conveniencia. Entonces, note lo que hicieron los fariseos entonces. Dice el texto: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla a tal mujer. Wow, son tan obedientes. Verá, tú pues, ¿qué dices? Y lo que hicieron ellos es lo que mismo que pasa hoy. Yo le hago una pregunta. Si la ley dice que había que apedrearla, ¿por qué le preguntaron a Cristo qué él hace? Si la ley decía y estaba escrito que había que matarla, ¿por qué tienen que depender de Cristo para ver qué hacen? Si la Biblia está diciendo que tenían que hacerlo. Porque ellos querían quitar su responsabilidad y dársela a ¿quién? A Cristo, por conveniencia. Para que el pueblo no lo condenara a ellos, se la quisieron pasar la pelota ¿a quién? A Cristo. Pero ellos mismos se condenaron porque dijeron: pero que la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí qué hacer? ¿Qué ustedes hacen entonces? ¿Sí o no? Pastor o hermano, mire, ¿qué hacemos aquí? Pero tú lees la Biblia, tú sabes qué tienes que hacer. ¿Para qué tú me preguntas? ¿Sí o no? Pues Jesús puede haberle dicho eso a ellos. Pero no tiene la sabiduría de Cristo. Entonces, otro que hace el texto. Verá, dice el texto 6 que esto decían ¿para qué? Provocarlo, para tener de qué? Acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia él su suelo, ¿qué dice? Lo puso a ellos ¿dónde? En el mismo lugar donde puso la mujer. Ahora yo quiero que usted note, para no dedicar tanto tiempo a la historia, quiero no cuidarme de eso. Vaya al final de la historia, por favor. Versículo 8. No se pongan en el lugar de la mujer, por favor. Dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, quiso que siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, los fariseos, los escribas,
y el pueblo que había llegado a reunirse para ver el show y apedrear a la mujer, dice que, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno. Y para que usted vea que fue todo el pueblo que estaba presente en el templo ese día, el texto dice que, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, solo quedó ¿quién? Escuche ahora, mi querido amigo, que tendemos a leer la historia diferente. En el contexto de lo que yo quiero que entendamos, la historia enseña algo muy importante. ¿Qué enseña la historia? Que el pueblo entero, influenciado por las personas que no querían, que no tenían a Cristo como centro, querían condenar a la mujer. ¿Sí o no? Y nótense que aunque comenzaron los fariseos y los escribas con el problema, arrastraron todo el pueblo a ver cómo condenaban a la mujer o a Cristo. ¿Qué nos enseña eso en el contexto de lo que estamos diciendo? Le pregunto, escuche, el texto está enseñando que cuando a Cristo se quita de centro, el hombre quiere tomar su lugar. Y los fariseos quisieron entonces tratar de motivar a Cristo como si ellos son los que determinaban que él tenía que hacer, con la intención de condenarlo. Y el pueblo entero se fue detrás de ellos y con ellos quitaron a Cristo del medio. ¿Por qué? Porque el pueblo prefirió poner en el lugar de Cristo a los fariseos y seguirlo a ellos en vez de a él. ¿Pasa eso hoy? Y es interesante porque aquí hay un lado de la moneda, porque el problema tiene dos extremos. Escuche, el problema tiene dos extremos. El extremo de los fariseos, ¿cuál era? Que ellos como dirigentes se colocaron como indispensable y necesario para la iglesia. Hay líderes así hoy, ¿sí o no? Que quieren crear personas dependientes en la iglesia de ellos, y nada se hace sin ellos, no hay una decisión que se tome sin ellos, y nadie puede llegar a Cristo si ellos no oran ni lo visitan. Pero el otro extremo está que la iglesia hace lo mismo, que aquí está el otro extremo. ¿A quién siguió la gente? ¿A Jesús o a los líderes? A los líderes, porque colocaron a los líderes en el lugar de Cristo, a tal punto, repito, que querían quitarlo del medio. No pasó una sola vez. Pasó cuando Cristo, cuando salió Pilato y le dijo, ¿a quién ustedes quieren que yo suelte? ¿Qué quería hacer Pilato? Le recuerdo. ¿Soltar a quién? A Cristo. Pero el pueblo, incitado por los fariseos y los escribas otra vez, el pueblo, por no entender por sí solo quién era Jesús, se dejaron influenciar por los fariseos y quitaron a Cristo del medio y escogieron ¿a quién? A Barrabás. Y Barrabás era un falso Cristo. Si usted no sabía eso, el nombre Barrabás tiene la misma raíz del nombre Jesús, Yoshua, Salvador. Y lo que escogieron fue echar a un lado el verdadero Cristo y coger un falso, incitado por el pueblo que se colocó en el lugar de los que era lo único que es indispensable para que la gente encuentre a Dios, Jesús. Cuidado, mi querido amigo. Si usted proyecta que hay alguien en la iglesia que es indispensable para que esa persona encuentre salvación, sanidad. Cuidado, mi querido amigo dirigente, si usted se quiere poner en el lugar de Cristo, haciéndole pensar a la gente que si usted no ora por él o si usted no lo visita, no lo llamó, la persona tiene un problema grave. No lo tiene, porque solamente Cristo es suficiente, indispensable para eso. Porque el pastor no lo visite no quiere decir que usted no va a encontrar solución a su problema, porque él no la tiene Cristo y está presente en su casa. Si usted lo busca, él le va a dar la ayuda y el poder que usted necesita, aunque nadie se acuerde de usted en la iglesia. ¿Sí o no? Pero tenemos un concepto tan equivocado que hemos colocado la iglesia y lo que ella representa como lo indispensable para yo encontrar sanidad, para encontrar paz, para encontrar consuelo, para encontrar descanso, encontrar salvación y perdón. Y la iglesia ni nadie lo es, solo Jesús. Y la historia se repite otra vez.
Y el mismo problema de los judíos, colocando las ceremonias y los individuos que la dirigían como lo indispensable, lo mismo pasa hoy. ¿Sí o no? ¿Conoce usted gente desesperada porque nadie lo llamó porque estaba enfermo? Sí. Está quitando a Cristo como el que le soluciona el problema y dándoselo al individuo que él cree que tenía que llamarlo. Usted ha visto gente que se va de la iglesia porque supuestamente en un problema nadie lo visitó. Está colocando al que él cree que tenía que visitarlo en el lugar de Cristo, que le puede dar solución a su problema en su propia casa. ¿Me entiende? Nadie, escuche, nadie es indispensable ni necesario para que usted encuentre paz, felicidad, descanso, perdón, libertad, poder. Nadie es innecesario ni mucho menos indispensable para eso, porque la Biblia enseña que Cristo es el único que puede dar paz como el hombre no la da. La Biblia enseña que Cristo es el único que puede descanso cuando el hombre está cansado. La Biblia enseña que Cristo es el único que puede darle fortaleza cuando la gente lo necesita. La Biblia enseña que Cristo es el único que puede dar consuelo cuando la gente lo necesita. La Biblia enseña que Cristo es el único que puede darle esperanza cuando la gente la necesita. No existe ningún hombre, a mí no me importa quién sea, póngale el nombre que usted quiera, no existe alguien capaz de hacer eso. ¿Dice la Biblia eso, sí o no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Usted ve que la gente se mata para escuchar a cierto predicador. Deja de venir a la iglesia para sentarse a escuchar a cierto predicador. Gasta su dinero para ir a escuchar a cierto predicador como si él es indispensable o necesario para llevarlo a Cristo. Ese es el diablo que está haciendo esa obra, quitando a Cristo del medio, dándole el lugar que no le corresponde a ningún hombre. No importa qué tan buenos sean sus sermones, no importa qué tan bien lo haga sentir usted, no importa qué tan cerca esté de Dios y sus oraciones sean poderosas. Nadie toma el lugar de Cristo. Pero nosotros lo estamos haciendo. Y en vez de buscar a Cristo en la casa y entender que Cristo me lleva directamente a Dios, estamos dependiendo de quién predica, si me gusta escuchar lo que él dijo, que si me gusta leer lo que él escribió. Mi querido amigo, el diablo le está ganando a la iglesia con eso. Porque él sabe que en el momento que pongamos a Cristo como el centro y quitemos todo el sistema del medio y pongamos a Cristo donde va, nadie pararía la iglesia, nadie pararía la iglesia, no la pararía nadie, porque el poder de Dios estaría con ella, porque no existe poder en ningún hombre, no importa lo que haga por usted y con usted para hacer lo que Dios hace. Pablo entendía ese problema muy bien y en Efesios capítulo 1 hizo esta oración, y esa es la mía por la iglesia de Jamaica Plain. Escuchen bien, Efesios capítulo 1. ¿Qué texto? Efesios capítulo 1. Lea conmigo, por favor. Versículo 17, 15 en adelante. Pablo, entendiendo el problema que la iglesia tenía, que es el mismo problema de hoy, hizo esta oración, que les repito, es mi oración y debiera por la iglesia, debiera ser la de usted por los demás. ¿Lo leemos? Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso, ¿qué dice él? Haciendo memoria de vosotros, ¿dónde? En mis oraciones. Dice Pablo, yo cuando oro los recuerdo a ustedes. Y oro por ustedes, le dice Pablo. Y miren cuál fue la oración de Pablo. Primera parte de la oración, versículo 17. ¿Por qué ora Pablo? Para que Dios, el Dios de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo, el Padre de ¿qué dice? Os dé espíritu de ¿qué dice? De sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿Cuál es la razón por qué Pablo ora? Para que Dios dé el espíritu de sabiduría. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Para que con el poder del Espíritu puedan conocerle a quién. A Él.
Pablo dice, yo oro para que ustedes entiendan la necesidad que tienen de conocer a Cristo, porque en ese conocimiento es que Dios le va a suplir. Segundo punto de la oración. Versículo ¿qué? 18. Que Él, ¿quién es Él? Dios, alumbre los ojos de ¿qué dice? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los llamado, cuál es que dice que la riqueza de gloria de su herencia que Pablo dice, yo oro también para que ustedes entiendan lo que Dios tiene para cada uno de ustedes individualmente. No es nadie más que tiene lo que ustedes necesitan, es Dios. Y yo oro para que ustedes lo entiendan, dice Pablo, que entiendan a qué Dios lo llamó, la riqueza que Dios tiene para ustedes, todo lo grandioso que Dios tiene para ustedes. Yo oro que lo entiendan, es Dios quien lo tiene, dice Pablo. Y noten la tercera razón por qué ora. Versículo ¿qué? 19. Dice, oro, ¿por qué? Para que le des espíritu de sabiduría para conocerlo a Él. Oro ¿para qué? Para que Dios le dé entendimiento y sepan la herencia y todo lo que Él tiene para ustedes. ¿Quién lo tiene? Dios. Y entonces dice el versículo 18, ¿y cuál es que dice que? La excelente que, la extraordinaria que, grandeza de su poder, ¿para quiénes? Para los que creemos, según que la acción de su fuerza poderosa. Y es como que Pablo quiere buscar palabras de tan superlativa que la exagera para que entendamos qué es lo que Dios tiene en el contexto de poder para el que cree. A tal punto que el versículo que sigue, mire lo que dice. Esta fuerza poderosa, dice, esta fuerza poderosa que Dios le da al que cree, Dios la manifestó. ¿En qué? Dice el texto. En resucitar a Cristo de los muertos. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que Dios es el único suficiente para darle entendimiento, para darle a entender los beneficios que ustedes tienen y la herencia que tienen, y que tan grande poder le da con solo creer en Cristo. Dice Pablo, es tan grande el poder que fue el mismo poder que Dios ejerció cuando resucitó a Cristo. Le pregunto entonces, ¿a quién necesita usted para recibir lo que Pablo está ofreciendo si no es solamente a Jesús? Usted no necesita de mí para recibir eso que Pablo está ofreciendo. Usted necesita de Cristo. Usted no necesita ni del templo, ni del culto, ni de ningún dirigente de iglesia. Usted necesita de Cristo para tener eso. Y somos tan tontos, me excusan, que creemos que necesitamos intermediarios para eso, porque el diablo quiere bloquearnos de poner a Cristo en el centro, de entender y que entendamos que Cristo da todo lo que necesitamos. Y que yo puedo llegar a Él solo, sin la ayuda de nadie. Pero no lo entendemos. Hay gente que solamente va a escuchar de Dios cuando vino al culto hoy. Durante la semana se olvidó de Dios. Y si faltó 3 sábados, ya está esperando que alguien lo llame para ver si se siente bien, o que la gente demuestre que lo ama. Qué tan errado estamos y qué tanto hemos virado el sistema que Dios creó para la iglesia. Por eso estamos muriendo espíritu. Tal vez aquí no, aquí ustedes no, eso en otro sitio que está muriendo. Por eso el autor de Hebreos le dijo, ya no necesitamos ni siquiera de un sumo sacerdote para llegar a Dios. Ya no necesitamos de que nadie ore por mí para llegar a Dios. Ya no necesitamos ni que nadie me llame para yo encontrar a Cristo y la solución que Él tiene para mi vida. Yo puedo hacerlo solo. De paso, la Biblia enseña que el que no lo hace solo no podrá encontrar salvación. El que depende de otro no va a poder encontrar salvación. Y Jesús lo enseñó tanto que yo no sé por qué no lo ponemos atención. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes?
¿Qué le contestaron las vírgenes prudentes a las imprudentes cuando le dijeron, necesitamos que ustedes nos den aceite? ¿Qué fue lo que le contestaron? No se lo podemos dar. Ustedes no hicieron su diligencia, no se prepararon ustedes, no cuenten con nosotros, porque si le damos a ustedes nos quedamos nosotros sin nada. Así le dijeron implícitamente, ustedes tuvieron que hacer provisión para ustedes solos, no cuenten con nosotros. Y la Biblia enseña, mi querido amigo, con eso, que todavía hay gente en la iglesia que está esperando que otro le dé aceite cuando él lo puede conseguir solo. Que otro le dé, ¿y qué representaba el aceite? El Espíritu Santo. ¿Y la lámpara qué era? La Biblia. Es interesante cómo la parábola enseña que solo las 5 vírgenes prudentes encontraron salvación o encontraron preparadas para entrar, porque ellas se preocuparon por ellas individualmente. No es que no ayudemos a nadie, no me malinterprete, es que hay momentos, hay cosas que solamente se consiguen a través de Cristo, que nadie puede hacerlo por Él. Que oremos unos por los otros, gloria a Dios. La oración intercesora es importante, pero no es indispensable para usted encontrar a Cristo y recibir los beneficios que Él le da. Solamente su oración privada, usted con Dios solo, es suficiente para eso. Que alguien me enseñe a entender la Biblia, sí, es importante, pero no es indispensable para que usted se siente en su casa a leer y encontrar a Cristo por usted solo. El único que hace esa obra es el Espíritu Santo, que de paso, escuche bien y terminamos con eso, el Espíritu Santo es el que está trabajando para que la gente individualmente entienda el lugar que debe ponerle a Cristo. Él es el que motiva que estudiemos la Biblia, que nos motiva a orar, a predicar el Evangelio. Es el Espíritu Santo que siempre está trabajando primero que cualquier persona. Pero como no hacemos de Dios una realidad, tenemos que ver a alguien de carne y hueso para tratar de interpretar que a través de él Dios me está buscando. Mi querido amigo, no. Porque Dios es real y está con nosotros todos los días. Y el Espíritu Santo y sus ángeles están con nosotros todos los días, literalmente, aunque no lo veamos. ¿Sí o no? Dios es real y no abandona al que le necesita. Y aunque nadie llegue en su necesidad, Dios ya está allí con usted tratando de convencerle de que Cristo es a quien usted debe ir para suplir esa necesidad que usted está sufriendo. Dios es el que está todo el tiempo trabajando y trabaja primero que cualquier persona. Por eso Jesús dijo que si nosotros no vamos a predicar al mundo, las piedras lo van a hacer, porque Dios no va a dejar de beneficiar a la gente, porque la iglesia no cumpla con la función de predicar el evangelio. A alguien Dios va a usar, porque Él es el que trabaja. Nosotros solamente somos instrumentos. No le dé el lugar a nadie de Cristo, porque a usted no le beneficia, le va a traer perdición. ¿Usted se imagina que Dios le pusiera responsabilidad a algún hombre de tener que orar por los miembros de la iglesia o por tener que ayudarlo a que reciban perdón? ¿Usted se imagina cuando el hombre mismo, por sus debilidades y defectos, no cumpla? ¿Qué sería de la gente? ¿Usted cree que Dios le va a dejar la responsabilidad a alguien de encontrar salvación, sanidad, santidad, de encontrar descanso en el pecado? Un hombre pecador que se equivoca, que falla, que también necesita que Dios le ayude. ¿Ustedes creen que Dios haría eso? Si usted cree eso, entonces Dios no le ama, porque puso su vida en el lugar, en la mano de alguien que no puede cuidarla. Pero no lo entendemos. Los discípulos tenían ese mismo problema. ¿Podemos terminar ahí? San Juan 14, vaya conmigo allí. San Juan 14. Usted dirá entonces, pastor, ¿y cuál es el papel de los dirigentes de iglesia? ¿Cuál es el papel de aquel que Dios pone y le da dones para dirigirnos? Yo se lo voy a leer.
San Juan 14. Jesús le dice a los discípulos, yo me voy. ¿Sí o no? Y los discípulos se volvieron locos. Uy, ¿cómo tú te vas a ir, Jesús? ¿Y cómo va a ser eso? Es imposible. ¿Cómo tú nos vas a abandonar y dejarnos solos? Porque estaban mirando a Cristo como el hombre, no como Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero ¿por qué ustedes están turbados? ¿Por qué su corazón se preocupa? Y Jesús, cuando le dice eso, dio a entender claro a los discípulos que ellos no entendían lo que Jesús trató de enseñarle. Y por eso usted ve que 40 días después de Cristo resucitar, tuvo que volver a enseñarle porque ellos no entendieron. Si hubiesen entendido, no se preocupan porque Cristo se vaya. Al contrario, se hubiesen puesto alegres. Jesús, sí, vete para que tú vuelvas rápido. Pero como no tenían a Cristo en el centro, espiritualmente hablando, tenían a un hombre humano que lo consideraron indispensable para que le liberara de Roma. Escuche, los discípulos veían, y los judíos que creían en Cristo lo veían como un hombre capaz de liberarlo del poder romano, no como Dios que venía a liberarlo del problema del pecado. Y por eso se turbaban cada vez que Cristo no aparecía. Cada vez que, miren la historia por ejemplo, cuando estaban ahogándose, que Cristo estaba durmiendo, que el pastor habló de ella, se preocuparon. ¿Y qué hicieron? A sacar agua cuando Cristo estaba ahí, porque ellos no estaban con la mente centrada en Cristo y lo que Él podía hacer para ellos. Lo mismo sigue siendo hoy con nosotros. Y en lugar de Cristo tenemos el templo, tenemos los cultos, tenemos lo que hacemos, tenemos las personas que tienen aparentemente la capacidad, que predican bien, que me enseñan bien. Nada de eso realmente es indispensable en lugar de Cristo. Se turbaron. ¿Y por qué ustedes se turban? Dice Cristo. ¿Cuál es el problema? O yo no voy a preparar el lugar a ustedes para que se vayan conmigo al cielo. Así que ¿cuál es la perturbación? Yo lo voy a bendecir o no es a favor de ustedes que yo me voy a trabajar. ¿Por qué se preocupan? ¿Pero por qué se preocuparon? ¿Por qué? Porque ellos no creían que ellos podían solos. No creían que ellos podían ¿qué? Solos. Y en el plan de salvación Dios planificó que Cristo se fuera para que la iglesia entendiera que ella podía sola. No digo sola en el contexto de sin Dios, sola en el contexto de acercarse a Dios. Y Jesús le dijo, yo me voy. ¿Y qué dice Felipe? Señor, ¿para dónde tú vas? Dice Jesús, pero me voy al Padre. Ustedes saben para dónde yo voy. No, Señor, no sabemos para dónde tú vas. Y enséñanos el camino. Y Jesús le dijo, pero que yo soy el camino. ¿Para qué dice? O sea, que yo me voy a abrir el camino a ustedes. Yo me voy para allá a eso. Y Felipe le dijo, pero muéstranos al Padre, Señor Jesucristo, y será suficiente. Y ve lo que están pensando. Eso dijo, pero Felipe, si tú ves mis obras, si tú ves lo que yo hago y lo que yo he dicho, ya tú puedes conocer al Padre. Eso le dijo, señores, ustedes entiendan, yo fue a darle a conocer a Dios y todavía ustedes no lo conocen y por eso están preocupados porque me voy, porque no entienden que aunque yo me voy, Dios sigue su plan y se queda con ustedes. ¿O no se lo dijo? A mí me conviene que me vaya para que entonces venga la otra parte que forma a Dios, el Espíritu Santo, y venga a trabajar con ustedes. No se preocupen que yo no me voy. Yo me voy, pero Dios no lo va a dejar solo. Él va a seguir trabajando con ustedes. No tienen que preocuparse porque no me ven. Y no se lo enseñó. Y le dijo, va a venir el Consolador, capítulo 15, y viene el Espíritu Santo, que Él va a convencerlo de ¿qué? De pecado, que Él va a darle ¿qué? Entendimiento para que entiendan que Dios le perdona, le salva, le da poder. Y el capítulo 15, ¿qué le dijo? Sin mí ustedes no pueden hacer nada, pero yo me voy. ¿What? No se lo dijo. Ustedes no pueden hacer nada sin mí, pero yo me voy. Se necesitaba entendimiento para saber lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba hablando como Dios. Que Dios está formado por ¿cuántas personas? Por 3, y que Él era solo una parte de ellas, que era necesario que la otra parte divina hiciera su función y que Él tenía que quitarse del medio para hacer eso, o no quitarse del medio, tenía que ir a hacer otra función en el cielo mientras el Espíritu Santo hacía la función de Él que en la tierra. Y la Biblia enseña, mi querido amigo, que donde quiera que hay un ser humano vivo, allí está el Espíritu, porque Cristo no nos dejó solo, pero hay que creerlo. Cristo no nos abandonó. ¿Se acuerdan el sueño de Jacob? ¿Cuál fue la función de Cristo? Le pregunto, según el sueño de Jacob.
¿Se acuerdan el sueño de la escalera? ¿Ustedes se acuerdan la condición en que estaba Jacob cuando se soñó eso? Estaba ¿qué? Preocupado por el pecado que había cometido su hermano, que salió a matarlo. Y Jacob, corriendo de su hermano, se acostó en un lugar y puso una almohada en Harán, ¿verdad? Y puso una almohada de piedra allí y se comenzó a soñar, porque Dios le reveló a Jacob: Jacob, no te perturbes, porque tú tienes a alguien que descendió del cielo para perdonar tus pecados y cuidarte, porque hasta abrió el cielo con los ángeles para que no te dejen solo. ¿O no fue lo que se soñó Jacob? Dice que abrió una escalera que descendía del cielo a la tierra, y que subían ángeles y bajaban por la escalera. ¿De qué fue lo que Dios le quiso enseñar a Jacob? Le pregunto. Que Dios no abandona a nadie por sus pecados, que es todo lo contrario. Por eso que Romanos enseña que Cristo vino a morir por nosotros cuando aún éramos enemigos. Hay gente que no entiende que no necesita intermediario para pedirle perdón a Dios, orar por él. Puede llegar a Dios como está. Si llega como está, con toda la sinceridad que tiene, que necesita, y con reconocer su problema, Dios lo va a recibir. Que aunque la iglesia le abandone, aunque la iglesia no se acuerde de ustedes, aunque el pastor no se acuerde, Dios sí. ¿Entiende eso? ¿Por qué entonces tenemos que tener el sistema de depender de otra gente para que entonces sentirnos que Dios nos pone atención y nos ama? Cuando Dios está conmigo en los problemas más difíciles de mi vida, no me abandona. Y aunque nadie ore por mí, Dios sí está pendiente, y Dios sí está presente, y va a hacer todo lo que tiene que hacer en mi vida si yo le abro el corazón a Él. Le pregunto, ¿habrá alguien capaz de abrir el corazón a otro? ¿Habrá alguien capaz de convencer a otro? ¿Habrá alguien capaz de llevar a Cristo a otro? ¿Ustedes saben cuál es el papel nuestro entonces? Es llevar a Cristo hacia la persona que necesita. Que Dios llegue conmigo para que Él entonces tome su lugar que debe tomar en la vida del necesitado. ¿Sí o no? Usted y yo representamos a Cristo donde quiera que vamos. No es que somos, es que lo representamos. No es que yo voy a pedirle a Dios que me dé poder para hacer lo que tengo que hacer con usted. Es que Dios me va a usar a mí para Él hacer lo que tiene que hacer en su vida. Pero no lo entendemos. Le quiero leer algo. Ahí terminamos, porque ya hay mucho. Y me emociono más, y entonces hay mucho que decir todavía sobre eso. Quiero entonces, Junior, tú puedes cerrar Vamos a orar y cerramos Facebook para las preguntas. Y le voy a leer algo entonces. Oramos. Padre querido que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias por Jesús. Gracias por Jesucristo. Porque Él, perfecto, con todo el poder que tiene, está disponible para nosotros. Gracias por Jesús, porque Él en su obra de tomar nuestro lugar como pecadores y morir por nosotros, abrió el cielo completo, y el Espíritu Santo descendió y está con nosotros todo el tiempo, tratando de abrir nuestro corazón a usted. Gracias por Jesucristo, porque por Él nosotros podemos hacer la oración con sus méritos, y usted nos escucha por la obra del Espíritu Santo que lleva nuestras oraciones a usted. Gracias por Jesús, porque su Espíritu es el que nos da entendimiento. Ese entendimiento vino ganado por Cristo en la cruz de Calvario. Gracias, porque mi salvación no depende de ningún ser humano, porque estuviera perdido si así fuera. Gracias, Padre, porque mi salvación, mi bienestar, mi paz, mi seguridad, todo lo que necesito viene de alguien que es poderoso, que nada es imposible para Él si yo creo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le leo esto. Yo lo sugerí en la